Fórmulas para ser exitoso. Remedios seguros y fáciles. Es preciso florecer allí donde Dios nos ha plantado. Fórmula 44. Pase por su cerebro echando fuera las ideas negativas. La preocupación es como una nube que lo rodea y no deja llegar hasta él la luz del sol. La prueba de ello está en que en los momentos de ofuscación afirmamos: estoy tan preocupado que no se me ocurre nada. ¿Y a qué se debe todo ello? A que el cerebro no puede tener sino una idea cada vez. ¿Está usted pensando en cómo resolver un caso, pero le llega la idea del miedo, de la inseguridad, de la ofuscación y preocupación? Pues esta idea negra echa afuera de su cerebro cualquier idea luminosa de solución que le pudiera llegar. El suicida deja que tome posesión de su mente como temible inquilina. La negra idea de la preocupación, y convertida ella en idea fija, no dejará llegar a su pensamiento las ideas luminosas y optimistas que iban a solucionar sus problemas. Por eso no olvide, hay que echarse una pasadita por su cerebro barriendo y echando fuera, ya desde hoy, toda idea negativa de susto, tristeza, miedo o preocupación, porque esas tenebrosas inquilinas no le dejarían llegar la visita de ideas luminosas, que son las que su cerebro está necesitando. Fórmula 45. El descubrimiento de un padre de familia lo cuenta él mismo. Se me había ido el sueño y había perdido el apetito. Mis nervios estaban horrorosamente tensionados. Por todo me afanaba y me disgustaba. Píldoras y remedios me proporcionaban un descanso momentáneo, pero después quedaba peor que antes. Si alguno ha experimentado esto, sabe lo terrible que resulta. Es como sentarse encima de un hormiguero. Pero en medio de mi angustia, supliqué a Dios y Él me proporcionó el remedio por medio de uno de mis hijos, el más pequeño. Un día me suplicó insistentemente que le hiciera un carrito de ruedas. Tanto rogó que me dediqué a fabricárselo. Empleé en esta labor más de 7 horas, pero cuando terminé, comprendí que aquellas horas empleadas en construir el carrito eran las primeras horas de descanso y paz que había tenido durante meses. Este descubrimiento me trajo una gran enseñanza: que la gente no puede vivir preocupada si está muy ocupada, que la ocupación aleja la preocupación. Y tomé un serio propósito: quiero estar ocupado todo el día, no tener ratos de desocupación, porque en esos ratos de ocio la preocupación logra introducirse en el cerebro y empieza a envenenarlo. Y me dediqué a elaborar la lista de todos los arreglos que había que hacer en mi casa y en mi pequeña finca. Resultaron más de 40. Desde entonces he llenado mi vida de actividades estimulantes y en vez de ser un hombre preocupado y triste, ahora soy un ser realizado y alegre. El trabajar quita complejos y hace pasar placenteras las horas que la desocupación hacía eternas. Un gran sabio exclamaba: hoy, al cumplir mis 90 años, desearía colocarme a la orilla del camino de la vida con un sombrero en la mano y decirle a los transeúntes que me regalen todos aquellos minutos que no van a dedicar a estar ocupados, porque son tesoros que no se pueden desperdiciar. Fórmula 46. ¿Por qué hay tanta paz en los laboratorios y observatorios? ¿Has estado alguna vez en un laboratorio donde los científicos están analizando? ¿O visitaste un observatorio donde los astrónomos miran las estrellas? ¿Has entrado alguna vez en una biblioteca donde la gente está investigando? ¿Por qué hay tanta tranquilidad en estos lugares? Es porque todos están extremadamente ocupados. Están tan absortos en su trabajo que no tienen tiempo para lamentaciones, recuerdos del pasado o miedos al futuro. Una vez, unos amigos preguntaron a un investigador renombrado: ¿por qué siempre te vemos tan tranquilo? Él respondió: vivo tan ocupado que no tengo tiempo para preocuparme. El famoso artista y trabajador Leonardo da Vinci dijo una vez: las personas más tranquilas que he conocido son aquellas que llevan vidas muy ocupadas. Podríamos añadir: las personas más amargas que hemos conocido son aquellas que llevan vidas más ociosas.
La ociosidad llena el cerebro de resentimiento y frustración. Las cuevas vacías se llenan de murciélagos. Fórmula 47. Recuerde, el cerebro no puede pensar en dos cosas distintas al mismo tiempo. Así que, si estamos pensando entusiasmados en una obra que queremos realizar, no podremos al mismo tiempo estar pensando entristecidos en algo amargo que sucedió o va a suceder. Por eso la ocupación aleja la ansiedad. La emoción agradable de lo que estamos haciendo expulsa la emoción desagradable de lo que estábamos pensando. Los ingleses, que son tan prácticos, enseñan que el dedicarse con entusiasmo a una lectura buena, interesante, o a una labor más mal que nos agrade hacer, aleja más pensamientos tristes que el tomarse un litro de whisky, lo cual siempre es bastante decir, ¿no es cierto? Fórmula 48. Una solución poderosa que produce resultados impresionantes. Cuando el personal en cuarteles o prisiones se vuelve ansioso, inquieto y difícil de manejar, los psicólogos recomiendan un remedio potente que funciona a maravillas. Su consejo es simple: mantenerlos ocupados. Cada minuto, cada hora debe estar programada con una actividad. Si es posible, al aire libre. Deportes, tareas manuales, teatro, excursiones de un día, etc. Cumple con la antigua enseñanza médica que afirmaba que estar siempre ocupado es uno de los mejores medicamentos y uno de los más excelentes que podrían existir para mantener sano el espíritu. El cansancio por el trabajo es casi siempre saludable. Cuando alguien se queja de agotamiento laboral, es probable que el cansancio se deba a la preocupación, no al trabajo. Fórmula 49. No nos dejemos llevar por insignificancias. El sabio Caldas narra un hecho presenciado por él en nuestras inmensas selvas. Era un árbol corpulento, centenares de veces habían tronado sobre él las más espantosas tormentas, pero ningún rayo logró jamás derribarlo. Por entre sus ramas habían bramado violentísimos los huracanes que corrían a velocidades pavorosas, pero él había permanecido orgullosamente erguido, desafiando a las adversidades. Miles de hombres y de animales pasaron desfilando junto a él y llegaron a la muerte. Pero el árbol gigantesco permanecía en pie, derecho, perpendicular, como si los años y los siglos no le hicieran mella. Sin embargo, un día llegaron unos pequeñitos animales. Eran una especie de termitas o comejenes, y el árbol colosal les dio cabida entre sus raíces. Eran tan pequeños que parecían no ofrecer peligro alguno, pero si su estatura era pequeñita, su apetito era inmenso, insaciable. Empezaron a roer poco a poco. Aquel gigante de la selva comenzó a notar el debilitamiento que en su vitalidad producían esos diminutos roedores. En mala hora les había dado cabida dentro de sí y ahora querían acabar con él. Un día, cuando sus raíces se hallaban ya totalmente devoradas por los pequeños insectos, una ráfaga de viento arrancó con facilidad esa mole inmensa que parecía desafiar a todas las convulsiones y a la duración misma de los siglos. En su ruinosa y estrepitosa caída envolvió todo cuanto existía a su alrededor. Hombres, animales, plantas, todo quedó oprimido bajo su peso inmenso. El silencio que reinaba alrededor se interrumpió con el ruido espantoso que causó su caída. No fue el diente del jabalí, ni las garras del tigre, ni el veneno temible de las serpientes, ni el hacha destructiva de los leñadores lo que logró derribarlo. La causa fue, sencillamente, haberle dado hospedaje dentro de sí a unos diminutos roedores que acabaron con las fuerzas de sus raíces. Esto es lo que sucede a personalidades robustas. Se dejan atribular hoy por insignificancias cuyo recuerdo deberían haber alejado de sí, como se alejan los insectos roedores de un sitio que se quiere conservar bien. La vida es demasiado breve para dedicarla a preocuparse por pequeñeces. Quien da cabida en su pensamiento a preocupaciones por insignificancias,
puede estar seguro de que estos pequeñitos comejenes o gorgojos echarán por tierra el árbol de su salud mental. A la primera contrariedad fuerte o al primer problema de envergadura que se le presente, el vigor de su espíritu estará ya tan debilitado por los ataques de las pequeñeces que lo hacían preocuparse, que caerá estrepitosamente en el abismo de la frustración y de la desesperanza y arrastrará consigo a sus empresas, ilusiones e ideales. Por eso de vez en cuando debemos preguntarnos, ¿esto que me está preocupando en verdad sí tiene tanta importancia como para que yo le conceda un puesto especial en mi mente y autorización para que destroce mi sistema nervioso y mi salud mental? ¿En verdad es tan importante? Fórmula 50. Tenemos tendencia a preocuparnos por cosas que raramente van a suceder, y esa preocupación es la que llena de plata a las compañías de seguros, de canas nuestra cabeza, de arrugas la frente y de úlceras el estómago. Así como los enfermos del corazón llenan a las clínicas y de muertos prematuros a los cementerios. Las empresas de seguros y los consultorios médicos para enfermedades nerviosas obtienen millones a causa de nuestro miedo a desastres que no suceden nunca con la frecuencia con la que nos imaginamos. Son inseguridades imaginarias, miedos a cosas que realmente no van a suceder, pero que nosotros, por no hacer cálculos ni cuentas, vivimos muertos de susto creyendo que sí van a llegar. Por ejemplo, cuando vamos a viajar al avión, o vamos a montar en lancha, o vamos a montar en la montaña rusa. Entonces, ¿para qué tanto afán, como si estuviéramos fatalmente destinados a un desastre? Nadie se muere en la víspera, sino cuando le toca reza un refrán. Nadie adelanta ni atrasa ni siquiera por un minuto la hora de morir que Dios le señaló desde toda la eternidad. Y si no podemos atrasar esa hora ni pasar la otra fecha, entonces, ¿qué es tanto afán por los accidentes que nos puedan suceder? Los únicos que se mueren en la víspera son los que viven preocupados, porque se mueren en vida y por cosas que probabilísticamente podría no suceder. El estrés es preocupación. Por ello debemos remitirnos a algunas prácticas estoicas en donde se puede notar cómo la práctica de la planeación, la sensatez y la disciplina son aliados para una vida sin tantos altibajos causantes de preocupaciones. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal. También puedes darle like y compartirlo con tus amigos. Y, por supuesto, deja un comentario con tus opiniones. Por último, te invitamos a nuestro próximo video de título, Solo por hoy. Te dejará excelentes enseñanzas. Hasta pronto.